exponer Libros y Artes habla de una continuidad en nuestra labor con la cual la gestión presente está comprometida. Pensamos que la palabra escrita le da solidez, fluidez a la historia, a la institución, y nos consolida, ¿no?, como un grupo de personas, en este caso que trabaja para el Estado y que brinda un servicio público, tanto a investigadores como a lectores y usuarios en general, pues está viva, está activa, está pensando, está tratando de atraer ideas nuevas y recordar también eventos especiales, ¿no? Por eso es que con Gracia Angulo, nuestra editora de este número, hemos escogido a César Vallejo para hacerle un homenaje, ¿no?, pretendiendo que esté a la altura de su obra. Los Heraldos Negros, sobre todo, como ustedes saben, fue publicada en 1918, pero solamente salió a la luz esperando el prólogo, dice, el de Abraham Valdelomar, que no llegó nunca. Entonces tiene fecha de edición en 1918, pero en realidad salió a la luz y circuló y fue leída, ¿no?, la publicación por el público, por los lectores, un año después. Entonces por eso estamos aquí, y creo que ahora los comentarios de Alonso Rabí van a subrayar, a relevar esta obra, ¿no?, que nunca se cansa, nunca se agota, ¿no?, nunca se cansa de ser leída, de ser vista, es que siempre nos está diciendo cosas, ¿no? Y eso es lo que, entre otras cosas, lo que caracteriza a los clásicos, ¿no?, que siempre tiene cosas, mensajes, contenidos, sugerencias vivas que nos siguen diciendo cosas, y son obras que nos orientan y a las cuales se les puede seguir preguntando, ¿no?, desde el presente. Entonces son históricos y son clásicos los Heraldos Negros, por eso están aquí con nosotros y nosotros para recordarlos y rendirle homenaje, ¿no? Por otro lado, el suplemento escrito por Cristian Reynoso sobre Demetrio Peralta, bueno, yo lo leí, empecé y no pude parar de leerlo, porque es muy, o sea, nos descubre a un artista, un ser humano que no ha sido muy conocido y no tiene un perfil muy público, y creo que me parece, ¿no?, que este Libros y Arte pues le quiere hacer justicia y nos lo quiere mostrar en términos de grabador, de su creatividad en torno a la historieta, dentro del marco de la historieta, ¿no?, sus óleos y sus dibujos, etcétera, que me parece que es un conjunto de textos, el de Cristian, que es exquisito y que está a la altura también del autor, y que promete una investigación, bueno, mejor dicho, ofrece profundizar en las ideas originales que ya están aquí, ¿no? Y bueno, Libros y Artes pues es también una apuesta por las humanidades, ¿no?, que son como vapuleadas, ¿no?, por las sociedades contemporáneas, perspectivas que digamos endiosan más la tecnología, ¿no?, una cuestión neoliberal que desprecia un tipo de pensamiento, de discusión que necesitamos como seres humanos, ¿no?, para orientarnos, para seguir creyendo que se puede vivir mejor y que las cosas pueden cambiar y las podemos cambiar, ¿no? Y por último también el estudio de Gerardo Trillo a propósito del manuscrito que hemos adquirido el año pasado, en diciembre, y que está también exhibiéndose en nuestra exposición, a la que los invito a visitar. Es un manuscrito importante de Vallejo, esa compra es una inversión, ¿no?, de la Biblioteca Nacional, que nos hace, nos ha llevado a fortalecer enriquecer nuestro patrimonio y el de todos los peruanos, ¿no? Nosotros estamos orgullosos de esa compra,
y es para ahora es patrimonio de todos nosotros, ¿no? De niños y niñas que están naciendo hoy día, pues ellos son propietarios, ¿no? Les pertenece esta obra de Vallejo. Entonces nosotros, además es nuestra misión, ¿no? Está dentro de nuestras prerrogativas, de nuestras jurisdicciones, de nuestras funciones, acrecentar el patrimonio, ¿no? De todos nosotros. Es un patrimonio ahora público, ya no está en manos privadas y puede ser consultado por cualquiera, ¿no? Entonces, como debe ser, pues, una biblioteca nacional. Mi nombre es Gracia Angulo y soy la editora de la institución y de la revista en particular, que cumple este año 17 años y que también demuestra, ¿no?, el interés institucional por seguir apostando por las humanidades y por seguir ofreciendo retratos y aproximaciones a personajes, en el caso de Vallejo, clásicos, canónicos, y en el caso de Demetrio Peralta, un personaje poco conocido, que esperamos con esta publicación comience a abrir, como dice Cristian, nuevas rutas en su estudio, en la investigación de su figura. Cuando Cristian me ofreció hacer esta publicación, ¿no?, o dedicar el suplemento a Demetrio, porque él tenía un estudio grande sobre el tema, y luego viendo que justo calzaba con el centenario este año de la publicación de los Heraldos Negros, pensé que era una buena conjunción, porque ambos personajes, Demetrio nace en 1910, Vallejo 1892, son más o menos próximos generacionalmente, y ambos tienen, si bien uno es poeta, escritor y el otro es artista, ¿no?, hace pintura al óleo, hace xilografía, hace historieta, ambos se enmarcan en un periodo histórico en el que en el Perú comienza a haber una ruptura frente a un discurso que era un discurso modernista, rubendariano, que tenía unas figuras un poco ancladas en los tópicos literarios rimbombantes, más a lo chocano, y comienza a haber un paso, una transición hacia una vanguardia, que en el caso de estos dos personajes es una vanguardia fuertemente indigenista, ¿no? Ricardo González Vigil, que es uno de nuestros colaboradores en el caso de Vallejo, habla de que en los Heraldos Negros hay una utopía andina, ¿no? Vallejo habla de una vanguardia, si bien Trilce ya es el libro en el que Vallejo madura esta posición vanguardista, en los Heraldos Negros comienzan a ver algunos rasgos de esta experimentación con el lenguaje, de esta vuelta a lo indígena, a lo andino, como una posibilidad de cambio, de renovación. Y bueno, y señala que en los Heraldos Negros hay esta utopía andina, ¿no? Este renacimiento de la cultura andina que va a transformar, a trastocar la forma en la que entendemos el mundo. Entonces, ambos personajes de alguna manera comparten esta visión, ¿no? Es una vanguardia, una experimentación, pero siempre vinculada a lo andino. Y también lo curioso en ambos personajes, y también en la vanguardia peruana, es que, a diferencia de lo que sucede ahora, que todos los cambios culturales y digamos, las apuestas estéticas parten de la capital, ¿no? Lima es el centro de todo. La vanguardia más bien se caracteriza, la vanguardia en el caso peruano, por tener focos en otras regiones, en otras provincias. Entonces, no es gratuito que, por ejemplo, Vallejo, siendo de Santiago de Chuco, de Trujillo, forme parte de un grupo que se llamaba La Bohemia, luego el Grupo Norte, y que es como el cimiento de la vanguardia en esa parte del Perú. Y que Demetrio, que es puneño y que es hermano de los más conocidos, Alejandro y Arturo Peralta, del Grupo Orcopata, también, y con el Boletín Titicaca, que es su principal órgano difusor, tienen también estos cambios, esta apuesta vanguardista que comienza sobre todo en otras regiones. Entonces ambos también comparten esto, ¿no? Son provincianos y en algún momento de su vida son migrantes. Vallejo en Lima y en París, y Demetrio en Lima y en Arequipa. Entonces hay algunos puentes, algunos vasos comunicantes que unen a estos dos personajes, habiendo tenido destinos tan distintos,
el uno la fama y el otro más bien el olvido de alguna manera, el desconocimiento, y de pronto también porque estuvo a la sombra un poco del éxito de sus otros dos hermanos, ¿no? Gamaliel Churata con El pez de oro y Arturo con Alejandro con el poemario Ángel. Entonces, un poco lo que hemos buscado con este número de la revista es dar a conocer, en un caso, proponer nuevas lecturas si se puede. Yo creo que sí, porque en la revista, cuando la lean, verán que hay una colaboración de Marco Martos, una entrevista, y él tiene una frase muy bonita que dice que la poesía de Vallejo es como el río de Heráclito, que uno nunca se baña en las mismas aguas, ¿no? Él dice que cada vez que cada lector encuentra una lectura distinta para Vallejo, y que incluso cada nueva lectura de Vallejo arroja nuevas interpretaciones. Entonces, este número espero que también abra esto, abra nuevas lecturas, abra nuevas formas de abordar los heraldos negros. Cuenta con la colaboración de Marta Ortiz, que es una filóloga española que hizo la edición española de los heraldos negros y de la poesía completa de Vallejo, con el artículo de Alonso, con un artículo de Ricardo González Vigil, con la entrevista a Marco Martos, y también, como dijo María Emma, con un estudio de Gerardo Trillo, que es director de una dirección aquí, la Dirección de Protección de las Colecciones, sobre el manuscrito de Vallejo, Rusia, ante el segundo plan quinquenal. Y por otro lado, el suplemento, que es totalmente editado y escrito por Cristian, nos muestra todas las fases de este Demetrio Peralta, artista, xilógrafo, pintor al óleo, historietista e incluso ceramista. Entonces los dejo primero con Alonso para que nos dé más luces sobre el número dedicado a Vallejo, y luego pasamos a las palabras de Cristian. Buenas noches. Bueno, gracias ante todo a la Biblioteca Nacional de Perú, a María Emma y a Gracia por esta invitación. Un poco para ser juez y parte, ¿no? Porque colaboro en este número, pero cuando me preguntaron si podía presentarla, pues no lo dudé, porque esta es una revista que me acompaña a mí hace 18 años. Conocí a su fundador, digamos, a Luis Valera, con quien conversé mucho y de quien aprendí probablemente lo poco que sé sobre revistas y sobre edición, ¿no? Así que, bueno, es una noche también para recordarlo a él. Yo recordaba en mis clases en San Marcos, las clases con Tomás Escajadillo, que solía decir un poco irónicamente que las revistas normalmente servían para ayudar a los amigos y fastidiar a los enemigos. No era el verbo que él usaba, era un verbo mucho peor, ¿no? Solo que por pudor no lo voy a repetir. Pero digamos, más allá de las bromas, yo creo que las revistas como Libros y Artes están más allá de esa premisa, ¿no? Que es más bien una premisa, si quieren, un poco banal, ¿no? Yo creo que las revistas constituyen verdaderos mapas, verdaderos espacios de diálogo y de intercambio intelectual, ¿no? Esas son las revistas. Y a veces pensamos en el Perú, hay estas frases hechas, por ejemplo decimos tierra de poetas, ¿no? Tierra de arqueros también dicen por ahí. Pero estaba pensando también que podríamos utilizar la expresión tierra de revistas, ¿no? Si uno hace, digamos, una pequeña búsqueda, va a encontrar en el siglo XX unos hitos realmente notables. Digamos, quiero decir, Libros y Artes no está sola, está inscrita en una tradición, en una gran tradición de revistas literarias, artísticas e intelectuales, ¿no? Y simplemente haciendo memoria de la importancia de estos hitos, pensada por ejemplo en Amauta, que fue una revista que incluso tuvo circulación regional, o sea, circuló en América Latina, creó unas redes de intercambio intelectual muy interesantes para su tiempo, aparte de ser obviamente natural portavoz de una gran parte de la vanguardia peruana, ¿no? Estaba pensando también en Colonia, que en su brevedad fue capaz de articular el ideario de una generación completa, ¿no? En 4 números, Colonia marca una época también muy interesante.
Y luego han ido sucediéndose una enorme cantidad de revistas, algunas de gran calidad, algunas cuentan con edición facsimiliar. Estaba pensando en Letras Peruanas, por ejemplo, o en Mar del Sur, en Cielo Abierto, que dirigió en algún momento Javier Sologuren, en Amaru, la gran revista que dirigió Befallen, por ejemplo, para no hablar ya de Hueso Húmero, ¿no? Como Kendo, o actualmente revistas como Martín, a cargo de Hildebrando Pérez, La Casa de Cartón, que vivió bajo la dirección de Sandro Chiri, Debate, Que Hacer, Vuela Pluma, que todavía sigue saliendo, en fin. Quiero decir, hay una constelación de revistas que han intentado siempre nuclear grupos de pensadores, intelectuales, artistas, ¿no? Creo que ese es el gran mérito de las revistas. Son muestrarios de la diversidad, ¿no? Como lo ha sido Libros y Artes en los 18 años que lleva ante nuestros ojos, ¿no? Y tiene también, obviamente estas revistas tienen también la misión de formar lectores, ¿no es cierto? De convocar lectores, de invocar lectores. Libros y Artes alcanza hoy su edición 92, yo creo que es algo digno de mención y de celebración. Hasta donde he llegado a ver algunas revistas, digamos, hechas en México, en Argentina o en Colombia, yo creo que esta está bastante bien, digamos, en el nivel, en el diseño, en el concepto de revista. Creo que está perfectamente a la altura de grandes revistas que se hacen hoy actualmente en América Latina, ¿no? Y no lo digo por estar acá, no lo digo por pasar la mano. Conozco esta revista hace 18 años desde su primer número, sospecho que tengo una colección casi completa, y entonces la idea acá no es engañar a nadie, ¿no? Sino poner de relieve una revista que ha combatido, digamos, aires, digamos, le ha hecho frente a circunstancias desfavorables, ha aprovechado bien circunstancias favorables y está viva y está entre nosotros, y creo que es una revista que vale la pena visitar, leer y conocer, una edición cuidada, rigurosa. Bueno, el asunto de la revista es doble, ¿no? Como bien lo marcó Gracia. Tenemos este centenario de César Vallejo, que es un centenario flexible, ¿no? Porque podríamos haberlo celebrado el año pasado, guiándonos por el pie de imprenta de los heraldos, pero lo celebramos también hoy guiándonos por la circulación del texto, ¿no? Que empezó en buena cuenta en 1919, ¿no? Y creo que es importante que Vallejo esté siempre ahí sobre la mesa, al alcance de cada uno de nosotros, porque Vallejo es, no quiero exagerar, pero sería una figura comparable a la de Adán, digamos, una especie de padre adánico para la poesía peruana. Yo revisaba hace poco algunos poemas de los Heraldos Negros y me sorprendía, ya no la tensión entre modernismo y vanguardia, que es obvio que está ahí, pero me sorprendía un poco la frescura oral de algunos poemas. Estaba pensando en el poema que él le dedica a su hermano Miguel, por ejemplo, que podría pasar por un poema de la generación del 60 tranquilamente, o del 70 incluso. Entonces, eso me hizo ver que una de las claves de la renovada lectura de Vallejo es que probablemente Vallejo fue una especie de gran inventor de trucos para hacer poesía, ¿no? Y en estas cajas, donde está toda su magia, ¿no? Está, por ejemplo, ya el germen de lo conversacional. Entonces yo creo que no se puede hablar de lo conversacional en poesía peruana sin pasar por Vallejo, sin pasar por la frescura de un poema como el que dedica a su hermano Miguel, o sin la frescura de algunos textos que conforman poemas humanos, ¿no? Donde yo creo que está... Entonces, el valor de Vallejo, aparte de ser un clásico, pero es un clásico que se renueva siempre, en cada lectura. Vallejo es alguien que nos manda cartas, ¿no es cierto? Y en cada carta nosotros encontramos una revelación. En cada carta encontramos nosotros un poco de luz, encontramos un poco de nuevos sentidos, de nuevos significados. Encontramos la palabra de ese compañero que reconforta, que alerta, que inquieta, ¿no es cierto? Y está siempre ahí para nosotros. Yo creo que ha sido un estupendo acierto dedicarle este número a los Heraldos Negros, que es un libro importantísimo, es el libro bisagra
ese libro que marca el camino de las grandes rupturas, ¿no es cierto? Y entonces, cuando leo los artículos que están aquí, el artículo, por ejemplo, de Marta Ortiz, o el artículo de Ricardo, o leo la entrevista con Marco Martos que ha hecho Gracia, vuelvo a concluir que Vallejo no se agota, Vallejo no se termina, tiene mucho más que decirnos, y estoy seguro que en 100 años más probablemente una mesa como esta se vuelva a repetir, y en 200 también, ¿no? Entonces Vallejo es ese gran clásico vivo, es ese gran visionario que está ahí marcando derroteros, marcando caminos para la futura poesía peruana. Recuerdo ahora una de las crónicas, de las tantas crónicas que escribe Vallejo, una que dedica a examinar a los poetas de su generación, ¿no? Y es un artículo realmente muy riesgoso, fue implacable con muchos de ellos, sospecho que le debe haber costado varias amistades ese texto, pero es la muestra también de un artista que cree honestamente en la poesía que escribe y en las ideas que alimentan esa poesía, ¿no? Entonces yo quisiera rescatar, en todo caso, la enorme coherencia que tiene que 100 años después estemos aquí sentados recordando a Vallejo. Y también recordando a un coetáneo, en cierta forma, un coetáneo que Cristian ha examinado con todo detalle, y supongo que seguirá haciendo, porque si este es el adelanto, ¿cómo será el trabajo completo, ¿no? Entonces nada, yo estoy aquí solamente para felicitar a Libros y Artes, a quienes están poniendo la mano en este proyecto, y a regocijarme con una nueva edición de homenaje a Vallejo y a un artista como Demetrio Peralta. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Bueno, justo Alonso también habló de un rasgo que hermana a estos dos autores y que también define a la vanguardia peruana, ¿no? El tema de las revistas. Además de todas las que he mencionado, Alonso, vale la pena mencionar aquellas que fueron como las fundacionales y que junto con Amauta, otra vez en las regiones, comenzaron a ser órganos de difusión de la vanguardia, ¿no? Está en Arequipa la que dirige Alberto Hidalgo, está en Puno el Boletín Titicaca, y antes TEA, ¿no? TEA que dirige también Gamaliel Churata, y luego también ya más en Lima están las que dirige Magda Portal con Serafín del Mar, Timonel, Angarro, Rascacielos. Bueno, es una revista que cada número cambia el nombre, pero también efectivamente las revistas siempre han sido difusoras de estos cambios, difusoras y propiciadoras, ¿no? de nuevas reflexiones y de nuevos hallazgos. Entonces, justamente Cristian nos va a hablar de este hallazgo que para muchos va a ser Demetrio Peralta, y un poco haciendo un balance, un resumen de lo que significó toda su trayectoria, ¿no? Que por cierto, cuando vean el número van a encontrar una cronología que es súper útil para los que no conocemos al personaje, y ver un poco toda su trayectoria vital y todos los hitos que tuvo, ¿no? Esta trayectoria. Gracias. Muy buenas noches con todas y todos. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Biblioteca Nacional y a María Emma y a Gracia por la voluntad y por la buena disposición, súper buena disposición que han tenido para poder hacer realidad que este número de la revista, el suplemento, esté dedicado a este pintor Demetrio Peralta Miranda, ¿no? En realidad es un gran paso en el reconocimiento de este pintor, en la revaloración de su obra, de este pintor que por diversas razones, entre ellas razones políticas, hicieron que su obra esté, digamos, olvidada o escondida, ¿no? De alguna manera, y que recién en los últimos, digamos, 10 años, más o menos, haya empezado a conocerse, ¿no? De una manera muy, muy débil, muy tenue, pero gracias también a las investigaciones, a los hallazgos, a la voluntad de ir descubriendo cada cosa, porque
Demetrio Peralta termina siendo como una pequeña joyita, ¿no? En el sentido de que cada vez uno se va topando con nuevas cosas que había hecho y que no conocíamos, ¿no? Entonces, el hecho de que se publique este suplemento de la revista dedicado a él, en realidad es un gran paso que seguramente va a abrir un gran espacio para que pueda conocerse la obra de este pintor y también abrir nuevas rutas de investigación, los hallazgos que de repente probablemente haya todavía de su obra, ¿no? En ese sentido les agradezco profundamente, realmente. Acá también están los familiares de Demetrio Peralta, ¿no? Me da gusto que estén ustedes aquí y como digo, es el primer paso para empezar a conocer a este pintor. ¿Quién fue Demetrio Peralta, no? Bueno, como más o menos ya se ha contado, fue el hermano menor de Arturo y de Alejandro Peralta, de Gamaliel Churata y Alejandro Peralta, ¿no? Nació en 1910 y sus primeros trabajos artísticos están justamente en el Boletín Titicaca, esta publicación de la vanguardia del sur andino, la más importante, ¿no? Que creó toda una red de nexos a nivel de Hispanoamérica, con otras revistas, también con Amauta, ¿no? En el Boletín Titicaca encontramos textos de Mariátegui y también en Amauta encontramos textos de Churata, ¿no? Pero siempre se ha estudiado el Boletín Titicaca desde la perspectiva literaria y política, ¿no? Pero nunca se le había estudiado desde la perspectiva gráfica y artística, ¿no? Entonces, a mí me da un poco como de pica y de cólera, ¿no? ¿Por qué se deja de lado todo el aspecto gráfico que también es muy, muy rico, muy interesante si revisamos el Boletín Titicaca, ¿no? El uso de las ilustraciones, de las silografías, de los grabados, en fin, de todo el diseño, digamos, que seguramente Churata ideó, ¿no? En ese entonces, estamos hablando de fines de 1927 al 1930, ¿no? Entonces, son como 8 artistas peruanos y algunos de ellos, hay una argentina y un paraguayo, que colaboran con silografías en el Boletín Titicaca. Pero es Demetrio Peralta quien tiene el mayor número de ilustraciones, ¿no? Son 17 ilustraciones de las 31 que hay en todos los números del Boletín Titicaca. Pero no firma como Demetrio Peralta, sino como Diego Cunurana, ¿no? Es seguramente la influencia del hermano mayor de Arturo, ¿no? Él también era el mismo Gamaliel Churata, ¿no? Entonces, seguramente la influencia hace que adopte este seudónimo de Diego Cunurana. Cunurana es uno de los nevados más altos en Puno, ¿no? En la provincia de Ayaviri, de Melgar, ¿no? En Ayaviri, ¿no? Entonces, seguramente había pues un efecto, digamos, telúrico, ¿no? De poder dotar a esta obra inicial de Demetrio con este nombre, ¿no? Entonces, la hipótesis que yo he manejado a partir de las investigaciones es que él, al ser, digamos, el que tiene mayor número de xilografías en el Boletín Titicaca y quien más se acerca, digamos, a esta estética que planteaba el Boletín Titicaca a favor de un arte indoamericano o indoperuano, ¿no? Entonces es, digamos, en términos pictóricos, la obra de Demetrio Peralta, de Diego Cunurana, quien expresaría esa idea de un arte indoamericano, ¿no? En esta época de la vanguardia. Esa es la hipótesis que yo he planteado y que de alguna manera demuestro, digamos, a partir de ciertos ejes de estudio, ¿no? Como ustedes ya podrán leer más adelante, ¿no? Entonces, justamente ahí entra también Vallejo, ¿no? Si Vallejo de alguna manera fue, digamos, un símbolo, el abanderado de esta vanguardia, digamos, ¿no? En términos literarios, en términos, digamos, de letras, en términos pictóricos, ¿no? Estaría Demetrio Peralta en la época de la vanguardia, ¿no? A través de sus grabados, de sus xilografías. Si, digamos, sacamos las xilografías del Boletín Titicaca y las vemos solamente, vamos a encontrar también una narrativa andina, ¿no?
digamos, una mirada que dialoga con esta idea de lo estética de lo indo-peruano, ¿no? Donde el trazo fuerte, el trazo grueso, ¿no? Es una característica. Además, recordemos que en los años 20-30 la silografía era una digamos, forma de crear arte muy usual, ¿no? Por ejemplo, las silografías de Sabogal, ¿no? Entonces había mucho diálogo también digamos, con la capital, ¿no? A través de las revistas. Justamente las revistas, ¿no? Funcionaban como un medio de comunicación, pero también de conocimiento, ¿no? ¿Dónde aprende Demetrio Peralta a hacer silografías, ¿no? Hay digamos, dos ideas que se pueden manejar. Una, justamente a través de las revistas de Amauta que llegaban. Si también revisamos Amauta, vamos a ver un gran, digamos, número de silografías, ¿no? Sobre todo destaca Sabogal, ¿no? Pero también hay otros artistas, ¿no? Pero también está la presencia de Domingo Pantigoso, ¿no? Que hace un viaje a Puno y hace una gran exposición en Puno en el año 24, ¿no? Cuando Demetrio tiene 14 años, ¿no? Entonces él aprende de él, de su trabajo. Además, Domingo Pantigoso publica también una revista que no es muy conocida, pero que es muy importante, que se llama Cunan, ¿no? Salieron 4 números, uno publicado en Cusco, uno en Arequipa, uno en Puno, perdón, 4 números, uno en Puno, y el cuarto tenía que salir aquí en Lima, con el auspicio de Sabogal, pero no se llegó a concretar. Esta revista Cunan, hay una edición facsimilar publicada por la Universidad Ricardo Palma, fue una revista de pintores, ¿no? Entonces, por supuesto que hay artículos, hay literatura, hay cuentos, pero sobre todo destacan las silografías de un montón de artistas, sobre todo del sur peruano, ¿no? Entonces, es una cosa maravillosa. Ahí también en Cunan encontramos una silografía de Demetrio Peralta, ¿no? Y luego otra revista también importante, La Sierra, ¿no? Que se publicaba aquí en Lima, hecha por cusqueños, con una propuesta de ultra indigenista más bien, ¿no? Sí, era absolutamente, digamos, cerrada en la defensa del indigenismo, ¿no? Entonces, ahí también hay una silografía de Demetrio, justamente dedicada a Sabogal, ¿no? Entonces, vamos a ver a un Sabogal, digamos, más aindiado, ¿no? Con facciones más gruesas, con chullo, ¿no es cierto? Con unos rasgos, digamos, típicos de ese indigenismo bronco, ¿no? Un poco con rasgos de gigantismo, quizás, ¿no? Que era, digamos, la ruta que Sabogal también trazó, digamos, en su arte para representar al indio, ¿no? Entonces, esta es la primera etapa de Demetrio Peralta. Pero luego viene, pues, lo político, ¿no? Él, además, digamos, profesaba ideas socialistas, ¿no? Marxistas. Entonces, es encarcelado por el gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Y es mandado preso a Puerto Maldonado. Allá va a estar preso un año, año y medio, y luego de que matan a Sánchez Cerro y sube al poder Bustamante, ¿no? Y quien da la ley de amnistía es que Demetrio Peralta puede salir libre y regresa a Puno, ¿no? Churata, por su parte, se va a Bolivia con el objetivo de llegar a Argentina, pero finalmente se queda en Bolivia, ¿no? Entonces, una vez que Demetrio vuelve a Arequipa, a Puno, va con sus padres a Arequipa, ¿no? Ahí se queda unos 8 años más o menos, y por algunos testimonios de familiares cuentan de que ahí empieza a pintar, a hacer pintura al óleo, pero no hay el registro de esa pintura. Probablemente se haya perdido, o quizás alguien la tenga o esté en algún sitio, pero no hay un registro de eso, ¿no? Y luego de eso viene a Lima en el año 38-39, y es ya donde se queda definitivamente hasta su muerte en el año 71. Viene acá a Lima y empieza a trabajar en la revista Palomilla, que era la revista de historietas para niños más importante en ese momento, que era la época de lo que llaman la época de oro de la historieta en el Perú. Palomilla era una revista producida en la editorial Cóndor, que tiraba un tiraje de 20.000 ejemplares y salía cada 15 días y se repartía en todo el Perú, ¿no? En todas las regiones había legiones de palomillas, ¿no? Niños, jóvenes, que se suscribían y les mandaban la revista, ¿no? Entonces eso es en el año 40.
Ahí Demetrio hace una historieta que se llama Pedrito el indiecito estudiante. Es la historia de un niño que se queda huérfano, deja la aldea, el pueblo y llega por primera vez a Arequipa y luego viene a Lima, ¿no? Y es en realidad una historia de aprendizaje, ¿no? Que también yo la he estudiado, la he analizado desde la perspectiva de los sujetos subalternos, ¿no? Cómo este niño, al quedarse huérfano, decide salir y tiene en mente la superación, el deseo de superarse a través del estudio, ¿no? Finalmente se irá en un barco mercante, ¿no? Que sale del Callao a los centros de altos estudios, ¿no? Para capacitarse y luego volver a su país y trabajar por su país, ¿no? Entonces es una historia de aprendizaje y todo eso lo hizo Demetrio, ¿no? Pero en el año 41, digamos, el número 15 de Palomilla, también empieza una segunda historieta que se llama El bandolero fantasma, ¿no? Esa historieta también resulta, para la época, o sea, estamos hablando del año 40-41, resulta así como alucinante, ¿no? Porque crea el efecto de que el personaje, que es un ex licenciado del ejército, al comer unas hojitas de coca que encuentra en unas chulpas, se convierte en invisible, ¿no? Entonces imagínense esa imaginación, ¿no? En el año 40. Por supuesto hay toda una influencia del western, de los cómics de esa época, ¿no? Que además la historieta peruana en ese tiempo tenía esa influencia, ¿no? Pero en todo caso el valor de Demetrio como historietista junto a otros es que ponen a través de Palomilla en el escenario de la historieta peruana los escenarios de la sierra y de la selva, ¿no? Es decir, traen a los escenarios y personajes propios de estos lugares a una publicación que se hace en Lima, ¿no? Entonces, también El bandolero fantasma es una historia, si en Pedrito estamos, que el niño viene a la capital, en este caso en El bandolero es el licenciado que regresa más bien a la hacienda, ¿no? Y ahí va a haber una historia de venganza con el hacendado, pero finalmente una historia de amor con la hija, con la que se pensaba que era la hija del hacendado, ¿no? Y entonces hay un trasvase de roles, ¿no? El ex licenciado del ejército termina siendo, digamos, el hacendado, ¿no? Luego de toda una historieta, pues justamente que Demetrio va contando, ¿no? Entonces, aquí también, en el aspecto, digamos, artístico también hay un buen manejo del uso del claroscuro, por ejemplo, ¿no? Es casi un maestro como hace los juegos con el claroscuro, por ejemplo, cuando tiene que hacer que el personaje se vuelva invisible, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo eso en términos gráficos, ¿no? Entonces, hay toda una inventiva, todo un buen manejo de la perspectiva, de los personajes. Hay mucho movimiento también, ¿no? Hay escenas en que el ex licenciado pelea con un puma, con un toro, ¿no? Hay enfrentamiento entre bandoleros, caballos, pistolas, ¿no? Entonces es muy, muy interesante este descubrimiento de esta historieta. No sabemos las razones por las que Palomilla dejó de publicarse en el año 42 y aquí es, digamos, que Demetrio se queda sin trabajo, ¿no? Entonces también se tiene información de que trabaja como restaurador, ¿no? Y hace trabajo de restauración en la Basílica de la Vera Cruz, aquí que está en el centro de Lima, que está al lado de Nuestra Señora del Rosario, ¿no? Justamente hubo un terremoto, ¿no? En el año 40, seguramente las estructuras fallarían, ¿no? Entonces él trabaja ahí como restaurador, ¿no? Yo he tratado de ir a los archivos, de buscar información más, digamos, documental, pero no hay absolutamente nada de eso en esta iglesia ni en otros archivos, ¿no? Bueno, en el año 44, Demetrio Peralta se ve la necesidad de buscar un sustento económico, ¿no? para vivir. Y entonces entra a trabajar al taller de cerámicos Iturri, que hasta el día de hoy existe, ¿no? Acá en Magdalena del Mar. La mayoría de casonas acá en Lima que tienen azulejos han sido hechos por Cerámicos Iturri, ¿no? Cerámicos Iturri fue creado por don Pablo Iturri, que era un puneño que se vino de Puno a Lima y trajo esta modalidad primero del cerámico, pero después incursionó en el azulejo.
Entonces Demetrio Peralta fue compañero de don Pablo Iturri en el colegio, en el colegio San Carlos de Puno, ¿no? Entonces entra a trabajar ahí y se convierte, ahí lo llaman el maestro Peralta, ¿no? Y se convierte en el dibujante dedicado a las estampas, a las escenas costumbristas y a los murales religiosos. Y ahí trabaja casi cerca de 25 años, ¿no? Hasta el año 69, 70 más o menos, un par de años antes de morir, porque también ahí es donde se enferma justamente por los químicos de los óleos, todo, y le da fibrosis pulmonar, que es la razón por la que muere, ¿no? ¿Dónde podemos ver actualmente los azulejos hechos por Demetrio Peralta? En el colegio salesiano, que está acá en la Avenida Brasil, no en el actual, sino en el antiguo, en el patio principal hay un mural dedicado a Don Bosco y a Domingo Savio, hecho por Demetrio Peralta, ¿no? Él no hace las cenefas, sino hace los dibujos que van contando la historia tanto de Don Bosco y de Domingo Savio. Es decir, estamos otra vez frente a una historieta, ¿no? Entonces ahí hay una relación que él ya la tenía, que él ya la conocía, ¿no? Es como contar la vida de Don Bosco y de Domingo Savio en pequeñas escenas y estampas, ¿no? Luego hay azulejos de él en el Club de la Unión, ¿no? En la Plaza de Armas, en el Salón de los Azulejos. Él hace también, son 3 cuadros, donde ya son retratos, ¿no? de la junta directiva que creó el Club de la Unión. Él hace los dibujos, la mesa, la firma del convenio, en fin, ¿no? Y luego hay 2 fachadas de cómo era el Club de la Unión antes, ¿no? También hechas por él en azulejo, ¿no? En el Colegio Salesiano también hay una imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa hecha por él. Y finalmente, en el mismo taller de azulejos de Iturri también hay unos dibujos en azulejo, unos pequeños cuadros de él en azulejos con motivos ya, digamos, más andinos, ¿no? Paisajes del lago Titicaca, ¿no? Balseros, en fin. Entonces, esta sería, digamos, la tercera beta creativa de Peralta. Pero durante el tiempo que trabajaba en azulejos, especialmente a fines de la década del 40 hasta el 60, es cuando empieza a hacer la pintura al óleo, ¿no? Y en especial en la década del 50, cuando pinta más, ¿no? Al menos de todos los cuadros que tenemos registro. Son por lo menos 120 cuadros al óleo, en tela, algunos en cartoneta, ¿no? Que se han podido recuperar. Estaban en una maleta, ¿no? Que se salvó de perderse gracias al hijo de la esposa de Demetrio Peralta, ¿no? Y que fue entregada a la familia, ¿no es cierto? Y a partir de eso es que se pudo rescatar esa maleta. Erasmo Peralta era el hijo de Alejandro Peralta y a él se le entrega la maleta antes de que digan, bueno, había esto de papá Demetrio y ¿qué hacemos? ¿La botamos mejor o se la demos? Pero nunca se publicaron, pues, Así es, ¿no? Entonces, recién a partir del año 2004, cuando ya se ha tenido conocimiento de lo que había dentro de la maleta y hemos podido ver que eran óleos con cucarachas, con polillas y en fin, ¿no? Sin los marcos, solamente las telas, ha empezado este rescate, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pinta Peralta, no? Es también una pintura muy diversa, ¿no? Hemos, digamos, catalogado en 9 series, ¿no? Digamos, haciendo un ordenamiento de sus obras. Y empieza con las naturalezas muertas, ¿no? También hay algunos paisajes andinos, hay también paisajes urbanos, ya más limeños, ¿no? Porque ella vive acá, seguramente ese es el imaginario que tiene en la cabeza, ¿no? Es lo que ve. También hay una serie que hemos llamado Personajes Fantásticos, donde aparecen hombres sin ojos, en unos escenarios medios futuristas, ¿no? Hay una serie Carmen, que justamente la esposa era Carmen y es muy parecida de acuerdo a las fotografías que hay, ¿no? De ellos. Y es una pintura influenciada por el impresionismo, ¿no? Él era admirador de Van Gogh, de Gauguin, como justamente lo plasma Alejandro Peralta en un poema que escribe sobre Diego Cunurana, ¿no?
Pero la última época, los últimos, digamos, la última serie de cuadros de Peralta tienen un tenor más que todo, digamos, realista, pero al mismo tiempo social, una pintura crítica y social, ¿no? Que está muy emparentada con esto que se llamaba el realismo socialista que en el Perú practicó Ruiz Rosas, ¿no? Alfredo Ruiz Rosas. Sí. Y además también con la influencia de este pintor brasilero Cândido Portinari, ¿no? Que pinta en su serie Retirantes el dolor de la mujer, porque además estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, entonces es el dolor de la mujer que carga en sus brazos a su hijo, no se sabe si está enfermo, si está muerto, ¿no? Y seguramente Peralta tendría acceso a esta pintura y entonces él hace un cuadro muy parecido al cuadro de Portinari, pero con los rasgos andinos, con los rasgos peruanos, ¿no? Y además situado en un escenario probablemente de la costa, ¿no? Una duna, ¿no? Colores más, digamos, amarillentos, ¿no? Que nos remiten a un paisaje del desierto, de la costa, ¿no? Entonces, todo esto es muy valioso, ¿no? Esta obra que él hace y que mantuvo prácticamente escondida, ¿no? Que no se conoció. Dentro de los estudios de la pintura peruana, hay un libro que la introducción es escrita por Núñez Ureta, donde lo menciona, ¿no? Esto sale en el año 72 o 76, me parece, donde lo menciona apenas, ¿no? Pero no se muestra ningún cuadro, no se muestra ninguna obra, incluso hay un dato equivocado en la fecha de nacimiento, y luego no hay más nada, ¿no? Digamos, si nos remitimos a la historia de la pintura en el Perú, es recién en los años 50 donde empieza a hacerse estudios más académicos, a sistematizarse lo que hasta entonces estaba disperso, ¿no? Hay unos 3, 4 libros que salen o artículos que salen en los 50, donde van planteando ya, digamos, lo que después va a convertirse ya en estudios académicos sobre la pintura peruana, pero en ninguno se menciona a Peralta, ¿no? Lo mismo pasa en Puno, ¿no? En Puno también hay una larga tradición de pintura peruana, que aparece justamente con el Círculo Pictórico La Icacota, que es equivalente al grupo Orcopata, ¿no? Pero tampoco, un poco como que lo dejan de lado, lo excluyen, o finalmente porque faltaron, digamos, canales de difusión, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con esta situación de encarcelamiento que Demetrio Peralta sufrió, ¿no? Porque además sufrió también tortura, y eso seguramente hizo que le generaran, pues, traumas y temores, ¿no? Además, ya en los años 50 también dio a guardar sus credenciales del Partido Comunista a una de sus hermanas religiosas, ¿no? Y más o menos la idea que manejamos es que justamente por eso, porque además se empieza a perseguir nuevamente a apristas y comunistas, ¿no? Entonces prefirió tener un perfil bajo, y eso hizo que su obra también terminara prácticamente siendo desconocida, ¿no? Entonces, estamos frente a un artista con un gran registro, digamos, creativo, pictórico, inclusive en la xilografía, en la historieta, en los azulejos, en la pintura al óleo. También hizo ilustraciones de tipo amazónico, de carácter amazónico, para un libro que se publicó en el año 42, Leyendas Amazónicas, de un arequipeño que salió en la editorial Minerva, ¿no? Entonces, es un artista múltiple que, digamos, no se quedó solamente en un solo registro, ¿no? Siempre mantuvo un afán por incursionar, por crear, aunque a sabiendas de que era una creación probablemente muy íntima, en el sentido de que su obra no se iba a conocer o no iba a recibir, digamos, comentarios de la crítica, o por lo menos que le permitiera vivir, ¿no? Entonces, esta es la historia de Demetrio Peralta. Seguramente hay todavía muchas cosas más que por ahí puedan aparecer, ¿no? Y todo esto forma parte de una investigación que empecé hace unos 6 o 7 años atrás, y que ya la tengo lista, ¿no? Que es un libro catálogo dedicado a Demetrio Peralta, con todo un estudio académico, con algunas cosas de lo que les he contado ahora, pero sobre todo para mostrar su obra, ¿no? Para que el Perú conozca
a este artista que, si bien empezó con una visión vanguardista, indigenista, finalmente termina dando un salto y se convierte en un pintor urbano, sin perder las raíces andinas, y que eso lo hace moderno, ¿no? Si revisamos su obra pictórica, su pintura al óleo, es un pintor bastante moderno, ¿no? Y también sin perder de vista esa crítica social, esa preocupación por lo social que se advierte tanto en su xilografía, en su historieta, como un vaso comunicante que está a lo largo de toda su obra, ¿no? Entonces, nuevamente muchas gracias, María Emma, por este gran aporte, por este gran paso en la revaloración, en el reconocimiento de Demetrio Peralta, y muchas gracias, de verdad.